Siempre supe que era diferente. Mientras otros niños soñaban con ser astronautas o bomberos, yo disecaba ranas en el patio trasero. La fascinación por la anatomía, el intrincado funcionamiento del cuerpo humano y la precisión necesaria para navegar por las capas de piel y tejido, me atraían como una polilla a la luz. Mis padres, comprensiblemente, estaban preocupados, pero lo atribuyeron a una fase. No era una fase. Al crecer en un pequeño pueblo, era el raro. Mis compañeros encontraban diversión en los deportes, las fiestas y las típicas travesuras adolescentes. Yo encontraba consuelo en la biblioteca, sumergido en libros de medicina y diagramas de anatomía. Mis amigos, o más bien, las personas con las que me juntaba para no estar completamente aislado, no entendían mis intereses. Pensaban que era raro, y tal vez lo era, pero no me importaba. Mi pasión por la medicina era inquebrantable. El instituto fue un torbellino de clases de biología y ferias de ciencias. Sobresalía académicamente, no porque quisiera demostrar algo, sino porque realmente amaba aprender. Mis profesores notaron mi entusiasmo y me animaron a seguir una carrera en medicina. Veían en mí un potencial que a menudo pasaba desapercibido para mis compañeros. Recuerdo mi primer día en la facultad de medicina como si fuera ayer, el olor estéril del hospital, los pasillos bulliciosos llenos de doctores y enfermeras, el zumbido del equipo médico. Todo era tan emocionante. Sentí que finalmente había encontrado mi lugar. Las clases eran intensas, los exámenes agotadores, pero yo prosperaba bajo esa presión. Cada día era un nuevo desafío, una nueva oportunidad para aprender y crecer. Durante mi residencia, trabajé largas horas en la sala de emergencias. Los casos iban desde heridas menores hasta condiciones que ponían en riesgo la vida. Fue aquí donde perfeccioné mis habilidades, aprendiendo a tomar decisiones rápidas y precisas bajo presión. La adrenalina era adictiva, pero no se trataba solo de la emoción, se trataba de la responsabilidad de tener la vida de alguien en tus manos. El peso de esa responsabilidad era enorme, pero era una carga que estaba dispuesto a soportar. Fue durante este tiempo cuando comencé a notar un cambio en mí. La línea entre la curiosidad y la obsesión comenzó a desdibujarse. Me encontraba quedándome hasta tarde, ofreciéndome como voluntario para los casos más complejos y adentrándome en procedimientos médicos que estaban muy por encima de mi nivel de formación. Mis colegas estaban impresionados por mi dedicación, pero no veían lo que sucedía detrás de escena. No veían la oscura fascinación que comenzaba a apoderarse de mí. Fuera del hospital, mi vida social era prácticamente inexistente. Tenía conocidos, colegas, personas con las que interactuaba por necesidad, pero ningún amigo de verdad. Mis padres hacía tiempo que habían dejado de intentar entenderme. Estaban orgullosos de mis logros, pero no veían el cuadro completo. No veían la oscuridad que lentamente me estaba consumiendo. Empecé a frecuentar foros en línea, buscando a otros que compartieran mis intereses. Fue en uno de estos foros donde oí hablar por primera vez del Dark Web, un rincón oculto de Internet donde todo era posible. Despertó mi curiosidad y, antes de darme cuenta, estaba explorando sus profundidades. Lo que encontré fue tanto aterrador como emocionante. El Dark Web era un lugar donde las reglas de la sociedad no se aplicaban, donde personas como yo podían encontrar su verdadera vocación. Al principio, todo empezó de forma inocente. Navegaba por foros médicos, compartiendo mis conocimientos y aprendiendo de otros. Pero, con el tiempo, me vi atraído hacia los rincones más oscuros del Dark Web, lugares donde la moralidad era un recuerdo lejano, donde la línea entre el bien y el mal no solo estaba borrosa, sino completamente destruida. Encontré una comunidad de individuos con ideas afines, personas que compartían mi fascinación por el cuerpo humano y los límites de la ciencia médica. Comencé a recibir solicitudes. Al principio, eran simples, consejos sobre procedimientos médicos, sugerencias sobre cómo manejar ciertas condiciones. Pero, poco a poco, las solicitudes se volvieron más siniestras. La gente quería algo más que consejos médicos. Querían a alguien que pudiera realizar procedimientos que estaban fuera del ámbito de la medicina legal y ética. Querían a alguien que pudiera llevar los límites más allá, alguien que no tuviera miedo de ensuciarse las manos.
Al principio, dudé. La idea de romper la ley, de violar el juramento hipocrático, iba en contra de todo lo que me habían enseñado. Pero la emoción de lo prohibido, el atractivo de lo desconocido, era demasiado fuerte para resistir. Comencé con pequeños procedimientos, cosas que se podían justificar fácilmente si alguien lo descubría. Pero, con el tiempo, mi confianza creció, y también la complejidad de las solicitudes. Cada nueva tarea era un desafío, una prueba de mis habilidades y mis nervios. Me volví más audaz, más imprudente. La adrenalina que inicialmente me había atraído a la medicina ahora se alimentaba de algo mucho más oscuro. Ya no era solo un médico, me había convertido en otra cosa, y me gustaba. Mirando hacia atrás, puedo ver hasta dónde he llegado. El niño que disecaba ranas en su patio trasero se ha convertido en un hombre que diseca personas para ganarse la vida. No es el camino que esperaba tomar, pero es el que, de alguna manera, se siente extrañamente correcto. He encontrado mi vocación, mi verdadero propósito, y ahora no hay vuelta atrás. La transición de la medicina legítima al oscuro mundo del dark web no fue inmediata. Fue gradual, un descenso lento que, en su momento, parecía casi natural. Mi trabajo diurno como médico de urgencias ofrecía la tapadera perfecta. Era respetado, conocido por mi habilidad y dedicación. Nadie sospecharía que, cuando caía la noche, me convertía en alguien completamente diferente. Fue durante uno de esos turnos interminables que conocí a Marcus. Llegó a urgencias con una herida de bala, algo bastante común en nuestra ciudad, pero había algo diferente en él. Él estaba calmado, casi demasiado calmado para alguien que acababa de recibir un disparo. Sus ojos, oscuros e intensos, parecían atravesarme mientras trabajaba para estabilizarlo. Después de la cirugía, cuando se estaba recuperando en su habitación, pidió hablar conmigo en privado. Esperaba que me pidiera calmantes o algún tipo de seguridad sobre su pronóstico, pero en lugar de eso, me preguntó acerca de mis intereses. Era una pregunta extraña, pero había algo en su tono que me hizo responder con sinceridad. Le hablé de mi fascinación por el cuerpo humano, de mi deseo de llevar los límites de la ciencia médica al máximo. Marcus escuchó atentamente, y cuando terminé, me dedicó una sonrisa que parecía de complicidad. Me dijo que tenía conexiones, personas que podían proporcionarme los recursos que necesitaba para explorar más a fondo mis intereses. Todo lo que pedía a cambio era un favor. Necesitaba a alguien con mis habilidades, alguien que pudiera operar fuera de los libros. Dudé, pero la oferta era demasiado tentadora como para rechazarla. Marcus se convirtió en mi puerta de entrada a un mundo que solo había vislumbrado a través del dark web. Me presentó a clientes, personas que necesitaban procedimientos médicos discretos y que no se preocupaban ni por la legalidad ni por la moralidad de sus solicitudes. Al principio, los trabajos eran relativamente sencillos: extraer balas sin reportar el incidente, tratar heridas que no podían llevarse a un hospital. Pero, a medida que mi reputación crecía, también lo hacía la complejidad de las tareas: trasplantes de órganos, cirugías experimentales, procedimientos que rozaban lo inhumano. Cada trabajo era más desafiante, más peligroso que el anterior. Mi vida se convirtió en un delicado acto de equilibrio. De día, era el Dr. Matthews, el dedicado médico de urgencias. De noche, era algo completamente diferente, un fantasma en el mundo médico, realizando cirugías en sótanos ocultos y edificios abandonados. La emoción era embriagadora, el dinero considerable, pero lo que realmente me enganchó fue la libertad. Libertad de las restricciones de la ley y la ética. Libertad para explorar los rincones más oscuros de mi curiosidad. Una noche, Marcus me trajo a un nuevo cliente, un hombre llamado Víctor. Víctor era diferente a los demás. Era una figura de alto rango en una organización clandestina, alguien con un poder e influencia considerables. Necesitaba urgentemente un trasplante de corazón. La trampa: el corazón del donante tenía que provenir de un donante vivo, compatible, pero no dispuesto. La solicitud era monstruosa, pero el desafío era demasiado grande para dejarlo pasar. Acepté, y Marcus hizo los arreglos necesarios. La noche de la cirugía, me encontré en un viejo almacén.
El aire estaba impregnado del olor a antiséptico y miedo. Víctor yacía en una mesa de operaciones improvisada, su pecho abierto y listo. El donante, un joven sedado e inconsciente de su destino, estaba preparado a su lado. La cirugía fue la más compleja que jamás había realizado. La presión era inmensa, pero yo prosperaba bajo esa presión. Cada corte, cada sutura, era preciso, un testimonio de mi habilidad y control. Cuando finalmente coloqué el corazón palpitante en el pecho de Víctor y vi cómo comenzaba a latir, sentí una oleada de satisfacción como nunca antes. Víctor sobrevivió, y su gratitud se manifestó tanto en efectivo como en conexiones. Mi reputación se disparó. Ya no era solo un médico, era una leyenda en el mundo médico clandestino. Pero con la fama vino el escrutinio. Tenía que ser más cuidadoso, más discreto. La emoción seguía allí, pero también la constante amenaza de ser descubierto. Cada noche, mientras me lavaba la sangre de las manos, me preguntaba cuánto más podría seguir así. La línea entre mis dos vidas se volvía más delgada, el peligro más palpable. Pero la oscuridad ya me había consumido, y no había vuelta atrás. Mientras yacía en la cama, mirando al techo, pensaba en lo lejos que había llegado. El niño que disecaba ranas se había convertido en un hombre que disecaba personas. Mi curiosidad se había transformado en obsesión, mi pasión en algo más oscuro. Pero ahora era mi vida, y la abrazaba por completo. El descenso al abismo estaba completo, y yo estaba listo para lo que viniera. La vida en las sombras no estaba exenta de consecuencias. A medida que mi notoriedad crecía, también lo hacían los riesgos. Cada nuevo cliente, cada procedimiento complejo, me acercaba más al borde. Mi trabajo legítimo en el hospital se volvía más difícil de gestionar, el agotamiento se instalaba, y los errores comenzaron a filtrarse en mis tareas diarias. No podía permitirme eso, no en mi línea de trabajo. Marcus seguía siendo mi enlace con el inframundo, siempre presentándome nuevas oportunidades y desafíos. Nos reuníamos en lugares oscuros, hablando en susurros, siempre vigilando nuestras espaldas. Una noche, después de una operación particularmente complicada, Marcus me presentó a una nueva figura, Elena. Elena era diferente a cualquiera que hubiera conocido, astuta, eficiente y siempre compuesta. Tenía fama de hacer desaparecer problemas. Sus conexiones eran profundas, y me ofreció un trato que podía garantizar mi seguridad y anonimato. A cambio, quería mis servicios exclusivamente para sus clientes, que eran mucho más influyentes de lo que estaba acostumbrado. Al principio, me resistí, valoraba mi autonomía, la capacidad de elegir mis proyectos. Pero la creciente presión de las autoridades y la demanda del inframundo por mis habilidades me dejaban con pocas opciones. Acepté sus términos, y Elena se convirtió en mi protectora y mi controladora. Trabajar para los clientes de Elena era un juego completamente diferente. Eran personas con poder, influencia y un apetito insaciable por el secreto. Las cirugías eran a menudo experimentales, con riesgos imposibles de medir. Cada éxito profundizaba mi adicción a la adrenalina, incluso cuando el peligro se intensificaba. Una tarde, Elena me trajo una nueva asignación, algo que nunca había encontrado antes. Un político de alto rango había sufrido una lesión grave en la columna vertebral en un accidente de coche. La medicina convencional lo había declarado paralizado de por vida, pero sus conexiones y su riqueza lo llevaron a rechazar ese diagnóstico. Exigía un procedimiento radical para restaurar su movilidad, una cirugía tan ilegal como peligrosa. Los preparativos llevaron semanas. Revisé revistas médicas, consulté con expertos oscuros en el dark web y practiqué incansablemente. La noche de la cirugía, nos instalamos en una mansión abandonada, cuyas grandiosas salas ahora resonaban con nuestras instrucciones susurradas y el zumbido del equipo médico. La operación fue un maratón, las horas pasaron en un torbellino de sangre y hueso, mi enfoque imperturbable. Elena y su equipo mantuvieron un perímetro cerrado, asegurándose de que no fuéramos interrumpidos. Cuando la última sutura fue colocada y el político estaba estable, me desplomé en una silla, mi cuerpo agotado, pero mi mente acelerada con la satisfacción de haber logrado otra hazaña imposible.
La noticia de la milagrosa recuperación del político se esparció en silencio por la red clandestina, consolidando aún más mi estatus. Los clientes de Elena se volvieron más frecuentes, sus demandas más extremas. Cada procedimiento exitoso me sumergía más en su red, y con cada día que pasaba, dependía más de su protección. Sin embargo, las paredes se cerraban. Mi doble vida comenzó a pasar factura. Mis colegas en el hospital notaron mi comportamiento errático, las ojeras oscuras bajo mis ojos. Los susurros de preocupación se convirtieron en preguntas directas. Sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que alguien conectara las piezas, pero la adrenalina de mis actividades nocturnas era demasiado fuerte como para abandonarlas. Entonces, una noche, todo cambió. Un paciente llegó a urgencias gravemente herido en un tiroteo relacionado con pandillas. Era Marcus. Había recibido varias balas y su estado era crítico. Sabía que tenía que actuar rápido, pero ver a mi viejo aliado allí, vulnerable y desangrándose, me sacudió profundamente. En la sala de operaciones, rodeado de rostros familiares, luché por salvarlo. La presión era inmensa, las apuestas, personales. Cada corte, cada sutura, era una batalla contra el tiempo. Mientras trabajaba, los recuerdos de nuestra colaboración, de las cirugías y de las vidas que habíamos tocado, se agolpaban en mi mente. Horas después, Marcus fue estabilizado, pero seguía en estado crítico. Había hecho todo lo posible, pero su destino dependía ahora de la capacidad de su cuerpo para sanar. Mientras me lavaba la sangre de las manos, me di cuenta del verdadero precio de mi descenso a la oscuridad. La vida de Marcus pendía de un hilo, un recordatorio brutal del mundo que había elegido. Los días que siguieron fueron un torbellino de ansiedad y agotamiento. Visité a Marcus en la UCI, y mi presencia atrajo miradas sospechosas de mis colegas. Elena mantuvo su distancia, pero sus ojos siempre me observaban, evaluando. Mi doble vida se estaba desmoronando, y sabía que tenía que tomar una decisión. Una noche, mientras me sentaba junto a la cama de Marcus, tomé una decisión. La adrenalina, el dinero, el poder, ya no valían el precio que estaba pagando. No podía seguir por este camino sin perder todo lo que aún me importaba. Decidí dejar atrás el dark web, encontrar una manera de volver a la vida que alguna vez había valorado. Pero abandonar las sombras nunca es fácil. La red en la que estaba atrapado era demasiado densa, los lazos demasiado fuertes. Mientras me preparaba para enfrentar a Elena y dejar claras mis intenciones, sentí un mal presentimiento. La oscuridad que había abrazado durante tanto tiempo no me dejaría ir fácilmente. El descenso había sido lento, pero el ascenso de vuelta a la luz prometía ser aún más arduo. Sin embargo, por primera vez en años, sentí un atisbo de esperanza. El viaje de regreso estaría plagado de peligros, pero estaba decidido a recuperar mi vida, paso a paso. Salir del mundo de las sombras requeriría un delicado equilibrio de estrategia y resolución. No podía simplemente desaparecer, mi partida debía ser orquestada cuidadosamente, asegurando que ni Elena ni sus poderosos clientes vinieran a buscarme. El primer paso era estabilizar a Marcus. Su recuperación fue lenta, pero él era un luchador, y sabía que podría salir adelante. Elena, siempre perceptiva, notó un cambio en mí durante nuestra última reunión. Cuestionó mi compromiso, sus ojos se entrecerraron mientras estudiaba mi rostro. Le aseguré que mi reciente fatiga era simplemente el resultado del exceso de trabajo, una excusa lo suficientemente común en nuestra línea de negocio. Pareció aceptar mi explicación, pero podía notar que seguía desconfiada. Comencé a retirarme gradualmente, rechazando nuevas asignaciones y delegando tareas menores a otros médicos clandestinos. Mi enfoque se desplazó de nuevo al hospital, donde trabajé diligentemente para recuperar la confianza de mis colegas. Notaron mi cambio de actitud y comenzaron a relajarse de nuevo a mi alrededor, mientras las sospechas se desvanecían lentamente. Una noche, mientras me senté junto a la cama de Marcus mientras recobraba la conciencia. Sus ojos se entreabrieron y miró a su alrededor, desorientado. Cuando su mirada finalmente se cruzó con la mía, vi un destello de reconocimiento, seguido de alivio. Intentó hablar, pero coloqué una mano en su hombro, instándolo a descansar. «Lo lograste», susurró,
con voz débil pero llena de gratitud. Asentí, incapaz de hablar. Verlo vivo y recuperándose me dio un renovado sentido de propósito. Supe entonces que debía honrar esta segunda oportunidad cortando por completo con el pasado. Me acerqué a Elena con un plan cuidadosamente elaborado. Le dije que necesitaba una baja temporal para resolver asuntos personales, planteándolo como un año sabático y prometiendo regresar una vez que hubiera aclarado las cosas. Para mi sorpresa, aceptó, aunque sus ojos delataron una pizca de escepticismo. «Has sido invaluable para nosotros, Dr. Matthews», dijo. «Tómate tu tiempo, pero recuerda que siempre estaremos aquí si nos necesitas». Sus palabras sonaron como una amenaza velada, pero mantuve la compostura y le agradecí. Mientras me alejaba, supe que cortar lazos definitivamente sería el próximo desafío. Mis días en el hospital se convirtieron en un santuario. Me volqué en mi trabajo, concentrándome en mis pacientes y perfeccionando mis habilidades. El personal me acogió de nuevo en su equipo, su camaradería era un marcado contraste con el aislamiento que había sentido en el mundo clandestino. La normalidad fue un bálsamo para mi alma fracturada. Las semanas se convirtieron en meses. Marcus fue dado de alta del hospital y nos reuníamos con regularidad. Hablábamos de viejos tiempos, pero el espectro de nuestros tratos oscuros siempre acechaba. Él también había decidido dejar esa vida atrás, buscando redención en una existencia más sencilla. Nos prometimos apoyarnos mutuamente, sabiendo que el camino por delante sería arduo. Entonces, una noche, lo inevitable sucedió. Recibí un mensaje de Elena. Era breve, convocándome a un lugar remoto. Mi corazón se hundió. Sabía que esto podría ser una prueba, un último tirón hacia el abismo. Llegué al lugar de la reunión, un almacén desolado en las afueras de la ciudad. Dentro, Elena estaba de pie con algunos de sus asociados de confianza. Sonrió, pero no había calidez en sus ojos. «Dr. Matthews, necesitamos su experiencia para un último trabajo», dijo, en un tono que no dejaba espacio para la negativa. Sentí el peso de sus palabras, el último lazo tratando de arrastrarme de vuelta. Pero había venido preparado. Le expliqué con calma mi decisión de marcharme para siempre, ofreciendo un sucesor para ocupar mi lugar. La expresión de Elena se endureció, y por un momento pensé que podría ordenar a sus hombres que acabaran conmigo allí mismo. Pero entonces me sorprendió. Asintió, un gesto lento y deliberado. «Muy bien, Dr. Matthews, ha ganado su libertad. Pero recuerde, este mundo tiene una manera de atraer de nuevo a la gente. Tenga cuidado». Le agradecí, el alivio casi abrumador mientras me alejaba del almacén. Sentía una mezcla extraña de emociones, miedo, alivio y un cauto optimismo. La oscuridad había soltado su agarre, pero las sombras aún persistían. Al regresar a mi apartamento, me di cuenta de la magnitud de mi viaje, desde el niño curioso que disecaba ranas hasta el médico que había bordeado la moralidad. Había cerrado el círculo. Las cicatrices de mi pasado siempre estarían conmigo, pero estaba decidido a forjar un nuevo camino. La vida después de la red oscura fue un ajuste. El subidón de adrenalina, el peligro constante, fueron reemplazados por un ritmo más lento y deliberado. Encontré consuelo ayudando a mis pacientes, en el simple acto de sanar, sin la sombra de la ilegalidad acechando. Marcus y yo nos mantuvimos unidos, nuestras experiencias compartidas nos unieron de una manera que pocos podían entender. A medida que pasaron los años, me convertí en una figura respetada en la comunidad médica. Mi pasado permaneció en secreto, un capítulo oculto de mi vida que solo Marcus y yo comprendíamos verdaderamente. El éxtasis de lo prohibido fue reemplazado por la satisfacción de la redención, y abracé mi segunda oportunidad con gratitud. En los momentos de silencio, cuando los recuerdos amenazaban con resurgir, me recuerdo del viaje que había recorrido. El descenso a la oscuridad había sido profundo, pero la subida hacia la luz lo había sido aún más. El pasado era parte de mí, pero ya no me definía. Había encontrado el camino de vuelta y estaba decidido a permanecer en la luz. Mientras me asentaba en mi nueva vida, los vestigios de mi pasado oscuro comenzaron a desvanecerse lentamente.
El hospital se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía concentrarme en sanar a los demás, a su vez, sanarme a mí mismo. El impulso de salvar vidas en urgencias me proporcionaba un propósito genuino, no manchado por las sombras que antes me envolvían. Marcus encontró un pequeño y tranquilo pueblo donde empezar de nuevo. Abrió una clínica modesta, dedicando su tiempo a ayudar a los necesitados. Manteníamos el contacto, nuestro vínculo inquebrantable a pesar de la distancia. Nuestras conversaciones eran diferentes ahora, más esperanzadoras, más arraigadas en las vidas que estábamos reconstruyendo. Un día, mientras terminaba un turno especialmente largo, recibí una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado era familiar. Elena. Mi corazón se aceleró mientras hablaba, sus palabras medidas y calmadas. Dr. Matthews, quería informarle que hemos respetado su decisión, pero hay algo que debería saber. Algunos de nuestros antiguos clientes han estado preguntando por usted. He hecho lo posible por mantenerlos a raya, pero puede que no sean tan fáciles de disuadir. Su advertencia quedó en el aire mucho después de que la llamada terminara. La amenaza era sutil, pero real. Sabía que algunos aspectos de mi pasado nunca podrían ser completamente escapados. Compartí la noticia con Marcus, quien me tranquilizó diciendo que podríamos enfrentar lo que viniera, como lo habíamos hecho antes. Las semanas siguientes fueron tensas. Observaba mi entorno con atención, alerta a cualquier signo de problemas. Mi trabajo en el hospital me ayudaba a distraerme, y me entregué a cada caso con renovado vigor. Los pacientes que trataba se convirtieron en mi enfoque, su recuperación, mi motivación. Entonces, una noche, apareció una cara familiar en urgencias. Era Víctor, el político cuya vida había salvado una vez con un trasplante de corazón ilegal. Había envejecido, su figura imponente ahora frágil y desgastada. Me miró con ojos llenos de gratitud y culpa. Escuché que dejaste esa vida atrás, dijo, su voz débil pero sincera. Te debo la vida, Dr. Matthews. Si necesitas algo, lo que sea, cuentas con mi apoyo. Su oferta fue inesperada, y por un momento no supe cómo responder. Pero luego me di cuenta de que él representaba una parte de mi pasado y una oportunidad para asegurar mi futuro. Le agradecí y le pedí su ayuda para asegurarme de que nadie del inframundo pudiera rastrearnos a Marcus o a mí. Con la influencia y los recursos de Víctor, logramos borrar los últimos rastros de nuestra participación en la red oscura. No fue un proceso fácil, pero sus conexiones resultaron invaluables. Poco a poco, la sensación de fatalidad inminente comenzó a disiparse, reemplazada por un cauto optimismo. Con el paso del tiempo, me sentí atraído por la enseñanza. Comencé a mentorizar a jóvenes estudiantes de medicina, compartiendo mis conocimientos y experiencias. Era una manera de devolver algo, de guiar a la próxima generación de médicos mientras me aseguraba de que no repitieran mis errores. Una estudiante en particular, Emily, me recordaba a mi yo más joven. Su curiosidad y dedicación eran inspiradoras, y veía en ella el potencial de lograr grandes cosas. A menudo se quedaba hasta tarde, haciendo preguntas y buscando consejo. Nuestras discusiones abarcaban desde aspectos técnicos de la cirugía hasta los dilemas éticos que todo médico enfrenta. Una tarde, mientras concluíamos un caso especialmente complejo, Emily me preguntó sobre mi pasado. Había sinceridad en sus ojos, un genuino deseo de entender el viaje que me había moldeado. Dr. Matthews, siempre habla con tanta pasión y experiencia. ¿Qué le hizo ser el médico que es hoy? Me detuve, considerando cuánto revelar. La verdad era complicada, entrelazada con la oscuridad y la redención. Pero decidí compartir una versión más suave, enfocándome en las lecciones aprendidas en lugar de los detalles específicos de mi pasado ilícito. Cometí errores, Emily. Grandes errores. Pero lo importante es que aprendí de ellos. Cada paciente, cada desafío me enseñó algo valioso, y ahora quiero transmitir ese conocimiento a ti. Ella asintió, absorbiendo mis palabras. Gracias, Dr. Matthews. Prometo que siempre me esforzaré por ser la mejor doctora que pueda ser. Con el paso de los años, las sombras de mi pasado continuaron retrocediendo.
El hospital prosperaba y mi papel como mentor y sanador se consolidaba. Marcus y yo nos mantuvimos cerca, nuestras experiencias compartidas forjaron un vínculo irrompible. Él me visitaba de vez en cuando y hablábamos del futuro con esperanza y determinación. Una tarde, mientras caminaba por los bulliciosos pasillos del hospital, me di cuenta de lo lejos que había llegado. El niño que había disecado ranas por curiosidad se había transformado en un hombre que había bailado al borde de la moralidad y había salido más fuerte. El descenso a la oscuridad había sido profundo, pero la subida hacia la luz había sido aún más intensa. Mi vida ya no estaba definida por las sombras que una vez me consumieron. Había encontrado el camino de regreso, paso a paso, y estaba decidido a permanecer en la luz. El viaje estaba lejos de haber terminado, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía en paz con el camino que tenía por delante. Justo cuando la vida parecía estabilizarse, una sensación de temor se fue infiltrando en mi existencia. La advertencia de Elena seguía presente en mi mente, pero intenté ignorarla, concentrándome en mi trabajo y en la nueva vida que había construido. Sin embargo, las sombras que una vez me consumieron no eran tan fáciles de desterrar. Una noche, mientras regresaba a casa del hospital, noté un coche negro aparcado al otro lado de la calle. Había estado allí varios días, sus ocupantes nunca abandonaban el vehículo. Mi corazón se aceleró con una ansiedad familiar. Sabía que no podía ignorar más las señales. Contacté a Marcus, instándolo a tener cuidado. Ambos sabíamos que nuestro pasado podría alcanzarnos, a pesar de nuestros mejores esfuerzos por cortar lazos. Él me aseguró que estaba preparado, pero podía escuchar la tensión en su voz. Los días se convirtieron en semanas y el coche negro permaneció. Tomé precauciones, cambiando mis rutinas y manteniendo un perfil bajo, pero no fue suficiente. Una noche, al salir del hospital tras un turno tarde, sentí una presencia detrás de mí. Antes de que pudiera reaccionar, un dolor agudo explotó en la parte posterior de mi cabeza y todo se volvió oscuro. Cuando recobré la conciencia, me encontré en una habitación débilmente iluminada, atado a una silla. El aire estaba espeso con el hedor a moho y miedo. Delante de mí estaba un hombre que reconocía de los viejos tiempos, un cliente cuyo procedimiento había salido horriblemente mal. Estaba allí para vengarse. ¿Pensabas que podías simplemente alejarte? Escupió, con los ojos llenos de furia. Arruinaste mi vida, Dr. Matthews, y ahora vas a pagar. Intenté razonar con él, explicándole que había dejado esa vida atrás, pero mis palabras cayeron en oídos sordos. Las golpizas comenzaron, cada golpe un recordatorio de la oscuridad que una vez abracé. El dolor era excruciante, pero lo peor era la realización de que mi intento de escapar del pasado había fracasado, al final. Los días se difuminaron, las golpizas continuaron, cada una más brutal que la anterior. Mi captor disfrutaba al relatar los fracasos de su vida, culpándome por cada desventura. Sabía que no sobreviviría mucho más tiempo. Una noche, mientras yacía en el frío y húmedo suelo, apenas consciente, la puerta crujió al abrirse. Para mi sorpresa, era Marcus. Me había encontrado, me había rastreado a pesar del peligro. Se apresuró a mi lado, su rostro una mezcla de alivio y horror. «Aguanta, amigo», susurró, trabajando rápidamente para liberarme de mis ataduras. «Vamos a salir de aquí». Pero mientras nos dirigíamos hacia la salida, mi captor regresó. Se produjo un forcejeo y Marcus fue disparado. El sonido del disparo resonó en la habitación y vi con horror cómo mi amigo caía al suelo, la sangre acumulándose a su alrededor. Logré agarrar un objeto cercano y golpeé a mi captor, dejándolo inconsciente con las pocas fuerzas que me quedaban. Arrastré a Marcus fuera del edificio y llamé por ayuda. La ambulancia llegó, pero era demasiado tarde. Marcus murió en mis brazos, sus últimas palabras un ruego para que siguiera luchando, para sobrevivir. En la secuela, fui llevado al hospital, donde mis colegas trabajaron incansablemente para salvarme. Sobreviví, pero las cicatrices físicas y emocionales eran profundas. Marcus ya no estaba, y la vida que habíamos intentado reconstruir yacía en ruinas. La investigación sobre mi secuestro y la muerte de Marcus sacó todo a la luz, mi pasado, mi implicación en la dark web, las cirugías ilegales, todo se desplomó.
Fui despojado de mi licencia médica y enfrenté repercusiones legales. Mientras me sentaba en mi celda esperando el juicio, reflexioné sobre las decisiones que me habían llevado hasta aquí. El niño que alguna vez había estado fascinado por los misterios de la vida se había convertido en un hombre atrapado por su propia curiosidad oscura. El descenso a las sombras había sido profundo, pero el intento de regresar a la luz había sido mi perdición. El viaje de regreso había estado lleno de esperanza y determinación, pero al final, la oscuridad me había reclamado. La triste realidad era que algunos errores nunca se pueden escapar por completo, las sombras habían regresado y esta vez no había salida. Crecer en una familia adinerada tenía sus ventajas. Vivía en una gran casa, asistía a las mejores escuelas y nunca me faltaba nada. Mis padres eran amables y solidarios, siempre asegurándose de que se cumplieran mis necesidades. Sin embargo, sus apretadas agendas a menudo me dejaban sintiéndome solo. Mi padre, un abogado de alto perfil, y mi madre, una reconocida cirujana, rara vez estaban en casa. Pasaba la mayor parte de mi tiempo en compañía del personal de la casa o solo en mi habitación. A medida que crecí, me volví más curioso sobre el mundo fuera de mi burbuja. Pasaba horas en mi computadora explorando Internet y aprendiendo sobre cosas a las que nunca había estado expuesto. Fue durante una de estas sesiones de navegación nocturna que me topé con la Dark Web. Al principio, parecía un lugar de misterio e intriga, lleno de conocimiento prohibido y secretos. Sabía que era peligroso, pero la emoción de lo desconocido era demasiado tentadora para resistir. Fue alrededor de este tiempo que mi tío, que siempre había sido mi pariente favorito, cayó gravemente enfermo. Necesitaba un trasplante de riñón, pero la lista de espera era larga y el tiempo se agotaba. No podía soportar la idea de perderlo, así que decidí tomar las riendas de la situación. Recordaba haber leído sobre el comercio ilegal de órganos en la Dark Web y pensé que tal vez podría encontrar una manera de conseguirle el riñón que necesitaba. Pasé días investigando, aprendiendo a navegar por la Dark Web y encontrar los contactos adecuados. Fue un proceso lento, lleno de pruebas y errores. Sentía una mezcla de emoción y miedo, sabiendo que lo que hacía era ilegal y peligroso, pero el pensamiento de salvar a mi tío me mantenía en marcha. No le conté a nadie sobre mi plan, no quería preocupar a mis padres ni a nadie más. Eventualmente encontré un foro que discutía sobre el comercio de órganos, estaba lleno de mensajes crípticos y usuarios anónimos, cada publicación envuelta en secreto. Creé una cuenta y comencé a publicar, tratando de sonar conocedor y serio. No pasó mucho tiempo antes de que recibiera un mensaje privado de alguien que afirmaba que podía ayudar. El mensaje era simple: puedo conseguirte lo que necesitas. Encuéntrame en las coordenadas de abajo. Ven solo. Mi corazón se aceleró mientras leía el mensaje, sabía que este era el momento que podría cambiarlo todo. Copié las coordenadas y cerré mi laptop, mi mente dando vueltas con pensamientos sobre lo que estaba por venir. No dormí mucho esa noche, mi emoción y miedo me mantuvieron despierto. Al día siguiente, inventé una excusa para salir de casa, le dije a mis padres que iba a la casa de un amigo a estudiar, una mentira que me salió fácil, dada la frecuencia con la que la usaba. Apenas levantaron la vista de su trabajo cuando salí por la puerta. Sentí un pinchazo de culpa, pero rápidamente lo aparté. Tomé un taxi hacia la ubicación especificada en el mensaje, era una parte en ruinas de la ciudad, lejos de los vecindarios elegantes a los que estaba acostumbrado. Las calles estaban vacías y los edificios parecían abandonados. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras me acercaba al lugar de encuentro, un almacén deteriorado con ventanas tapiadas. Me quedé fuera del almacén un momento, reuniendo mi valor. La realidad de lo que estaba haciendo me golpeó con fuerza y consideré darme la vuelta, pero el pensamiento de mi tío tendido en una cama de hospital me empujó hacia adelante. Respiré hondo y entré al almacén. Dentro, el aire era mohoso y espeso con polvo, la única luz provenía de un par de bombillas parpadeantes que colgaban del techo. Caminé con cautela, mis pasos resonando en el espacio vacío. En el centro del almacén vi una figura de pie junto a una mesa cubierta. Era un hombre alto y delgado, con rasgos afilados y ojos hundidos. Llevaba un abrigo largo que parecía fuera de lugar en el clima cálido, y su presencia emanaba un aire de frialdad y desapego.
Asintió al acercarme, reconociendo mi llegada sin decir una palabra. Debes ser el chico que busca un riñón, dijo, con voz baja y rasposa. Tragando en seco, asentí. Sí, es para mi tío, está muy enfermo. El hombre me miró con una mezcla de curiosidad y desdén. ¿Tienes el dinero? Saqué de mi bolsillo un pequeño sobre lleno de efectivo que había logrado retirar sin levantar sospechas. No fue fácil conseguir tal suma sin que mis padres lo notaran, pero había tenido cuidado. Le entregué el sobre, mi mano temblando levemente. Él lo tomó, contó el dinero rápidamente y asintió. Sígueme, dijo, girándose y caminando más profundo en el almacén. Lo seguí, con el corazón palpitando entre el miedo y la anticipación. Caminamos por una serie de pasillos tenuemente iluminados hasta llegar a una habitación en la parte trasera del almacén. El hombre abrió la puerta y me hizo un gesto para que entrara. Dentro, la habitación era austera y clínica, había una mesa de metal en el centro, rodeada de equipos médicos que parecían viejos y desgastados. En la mesa había un pequeño enfriador, el tipo que podrías llevar a la playa para mantener frías las bebidas. El hombre se acercó al enfriador y lo abrió, revelando un órgano cuidadosamente empaquetado en su interior. Lo miré, una mezcla de alivio y horror invadiéndome, esto era lo que había venido a buscar, pero la realidad era mucho más inquietante de lo que había imaginado. Esto es lo que necesitas, dijo el hombre, cerrando el enfriador y asegurándolo. Pero entiende esto, una vez que tomes esto, estás en problemas. No hay vuelta atrás. Asentí, sin confiarme lo suficiente para hablar. El hombre me entregó el enfriador, y lo tomé, su peso se sentía mucho más pesado de lo que debería. Y recuerda, chico, no obtuviste esto de mí. Si alguien pregunta, no sabes nada, dijo, con un tono serio. Asentí de nuevo, mi mente corriendo con las implicaciones de lo que estaba haciendo. Me di la vuelta para salir, pero antes de que pudiera dar un paso, el hombre me agarró del brazo, su agarre era fuerte y doloroso. Una cosa más, dijo, mirando fijamente a mis ojos. Si algo sale mal, si alguien se entera, tú serás el que pague el precio. ¿Entiendes? Asentí, mi miedo abrumando cualquier otra emoción. Él soltó mi brazo y salí apresuradamente de la habitación, aferrando el enfriador con fuerza. El camino de regreso a través del almacén se sintió como un borrón, mis pensamientos consumidos por la enormidad de lo que acababa de hacer. Al salir a la luz del sol, tomé una profunda respiración, tratando de tranquilizarme. Ailé un taxi y le di al conductor la dirección del hospital donde estaba siendo tratado mi tío. El viaje fue silencioso, el peso de mis acciones presionando sobre mí. Cuando llegué al hospital, fui directamente a la habitación de mi tío. Mis padres estaban allí, luciendo agotados y preocupados. Se sorprendieron al verme, pero no les di la oportunidad de hacer preguntas. Les dije que necesitaba hablar con el médico de inmediato. El médico llegó rápidamente, y le expliqué que tenía un riñón para mi tío. No le dije de dónde lo había obtenido, solo que era un donante compatible y que necesitaba ser trasplantado lo antes posible. Él parecía escéptico, pero aceptó realizar pruebas en el órgano y prepararse para la cirugía. Las siguientes horas fueron un torbellino. Las pruebas confirmaron que el riñón era compatible, y se programó la cirugía. Esperé ansiosamente en la sala de espera, mi mente acelerada con pensamientos de lo que había hecho y lo que podría salir mal. Mis padres me bombardearon con preguntas, pero les di respuestas vagas, demasiado consumido por mis propios miedos para explicar nada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el médico salió y nos dijo que la cirugía había sido un éxito. Mi tío necesitaría tiempo para recuperarse, pero iba a estar bien. Una oleada de alivio me invadió, pero fue rápidamente eclipsada por el peso de lo que había hecho. A medida que pasaron los días, mi tío comenzó a recuperarse. Mis padres estaban encantados, por un tiempo, parecía que todo iba a estar bien. Pero la dark web no era un mundo del que simplemente pudieras escapar. La advertencia del hombre resonaba en mi mente, un recordatorio constante del precio que podría tener que pagar. Una noche, mientras estaba sentado en mi habitación, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje.
Era de un número desconocido, el mensaje era simple pero escalofriante: nos debes. La realidad de mis acciones me golpeó como un tren de carga. Había entrado en un mundo de oscuridad y brutalidad, y ahora no había vuelta atrás. Miré mi teléfono, las palabras «nos debes» brillando con intensidad, un escalofrío helado recorrió mi columna al darme cuenta de la gravedad de la situación. Sabía que la dark web no era un lugar para favores sin ataduras, pero ver la amenaza expresada en términos tan claros lo hacía todo demasiado real. Intenté sacar el pensamiento de mi mente, concentrándome en la recuperación de mi tío. Él se estaba volviendo más fuerte cada día, y verlo sonreír me brindaba algo de consuelo. Mis padres estaban más relajados ahora, su alegría y alivio eran casi palpables, pero el mensaje persistía, proyectando una sombra sobre cada momento de paz. Unos días después, llegó otro mensaje. Esta vez era más directo: reúnase con nosotros en el mismo lugar a medianoche. Sentí que un nudo se apretaba en mi estómago. Ignorarlos no era una opción, eso lo sabía. Pero la idea de regresar a ese almacén y enfrentar a esas personas nuevamente me llenó de pavor. Decidí no contarle a nadie, no quería arrastrar a mi familia a este lío. Esa noche, me deslicé fuera de casa nuevamente, dirigiéndome hacia la misma parte deteriorada de la ciudad. El almacén se alzaba en la oscuridad, más amenazante que antes. Tomé una profunda respiración y entré, el aire mohoso me atacó los sentidos una vez más. El mismo hombre estaba allí esperándome, en la misma habitación. Me miró con una mezcla de diversión y desdén. «No pensaste que nos olvidaríamos de ti, ¿verdad?», dijo, su voz goteando sarcasmo. Negué con la cabeza, tratando de controlar mi miedo. «¿Qué quieren de mí?». Él sonrió, sacando un pequeño paquete de su abrigo. «Entrega esto. Es una tarea simple, en realidad, y no pienses en abrirlo. Solo llévalo a la dirección en la nota». Tomé el paquete, sintiendo su peso en mis manos, era más pesado de lo que parecía y no tenía idea de qué había dentro. El hombre me entregó un papel con una dirección garabateada y dijo: «Asegúrate de que llegue mañana. Sin errores». Su tono no dejaba lugar a discusión. Asentí y me di la vuelta para irme, pero él agarró mi brazo otra vez, su agarre más fuerte que antes. «Recuerda, chico, te estamos vigilando. Un paso en falso y te arrepentirás». Logré asentir de nuevo, liberando mi brazo y apresurándome a salir del almacén. Las calles estaban extrañamente silenciosas mientras me dirigía a la dirección de la nota. Era un pequeño edificio anodino en otra parte de la ciudad. Toqué la puerta, mi corazón latiendo con fuerza mientras esperaba. Una mujer de mediana edad respondió, sus ojos fríos y recelosos. Le entregué el paquete sin decir una palabra. Ella lo tomó, me dio un rápido asentimiento y cerró la puerta de golpe. Todo el intercambio fue breve, pero me dejó aún más inquieto. Regresé a casa, mi mente agitada con pensamientos sobre lo que acababa de hacer. No tenía idea de qué había dentro del paquete o por qué era tan importante. Solo sabía que ahora estaba atrapado en una red de oscuridad de la que no podía escapar fácilmente. Los días se convirtieron en semanas, y las demandas siguieron llegando. Cada vez era una tarea diferente: entregar paquetes, recoger artículos extraños, reunirme con individuos sospechosos. Cada vez que completaba una tarea, sentía que la soga se apretaba más alrededor de mi cuello. El miedo de cometer un error y enojar a las personas con las que trataba siempre estaba presente. Una noche, justo cuando iba a salir para otra diligencia, mi padre me detuvo. Se veía preocupado, una rara ocurrencia dado su habitual desinterés por el trabajo. «¿A dónde has estado yendo tan a menudo, hijo?», preguntó, su tono suave pero inquisitivo. Traté de restarle importancia. «Solo estoy con amigos, papá, no hay nada de qué preocuparse». Él me estudió durante un momento, sus ojos buscando los míos. «Si hay algo de lo que necesites hablar, siempre puedes venir a nosotros. ¿Sabes eso, verdad?». Asentí, forzando una sonrisa. «Sí, lo sé. Gracias, papá». Mientras me alejaba, sentí una punzada de culpa.
Mis padres estaban completamente a oscuras sobre en qué estaba involucrado. No tenían idea de que su hijo, el niño que habían trabajado tan duro para proteger y proporcionar, estaba atrapado en algo tan peligroso. La siguiente tarea fue diferente. El hombre me entregó un pequeño vial y una jeringa, y me dijo que inyectara a alguien con ello, un anciano que vivía en un apartamento cercano. Mi estómago se retorció ante la idea. Esto ya no se trataba de entregar paquetes o recoger artículos, esto era algo mucho más siniestro. Dudé y vacilé, pero la amenaza del hombre resonaba en mi mente: un paso en falso y te arrepentirás. Con el corazón pesado, tomé el vial y la jeringa, dirigiéndome al apartamento. El anciano me recibió en la puerta con una sonrisa amable, completamente ajeno al peligro que llevaba conmigo. Intenté hacer una charla trivial, mis manos temblando mientras preparaba la jeringa. A medida que me acercaba a él, mi mente corría desbocada con pensamientos de lo que estaba a punto de hacer. No era quien era, no era lo que quería ser, pero el miedo a las consecuencias de lo que esas personas harían a mí o a mi familia me mantenía en movimiento. Inyecté al hombre, sus ojos confundidos buscaban los míos mientras la droga hacía efecto. Se colapsó, su respiración superficial y trabajosa. Permanecí allí, congelado de culpa y miedo, viendo cómo su vida se desvanecía. Huí del apartamento, mi mente entumecida por el horror de lo que había hecho. La cara del hombre me atormentaba, sus últimos momentos estaban grabados en mi memoria. Sabía que no podía seguir haciendo esto, no podía continuar por este camino, pero la Dark Web tenía sus garras en mí, y romper con ella parecía imposible. De vuelta en casa, traté de continuar como siempre, pero el peso de mis acciones me oprimía. Mis padres notaron mi cambio de comportamiento, pero no podía traerme a mí mismo para decirles la verdad. El miedo a su reacción y a su decepción era demasiado para soportar. Los mensajes continuaron, cada uno un recordatorio del control que tenían sobre mí. Sabía que mientras permaneciera en silencio, mientras siguiera haciendo lo que me pedían, mi familia estaría a salvo. Pero el costo se estaba volviendo demasiado alto, mi alma se deslizaba pieza por pieza con cada tarea que completaba. Una noche, mientras estaba sentado en mi habitación, la culpa y el miedo me abrumaban, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así, tenía que encontrar una manera de salir, de romper con la oscuridad que había consumido mi vida. Sabía que no sería fácil, el camino por delante estaba plagado de peligros e incertidumbres, pero era un camino que tenía que tomar. Con una respiración profunda, comencé a planear mi escape, sabiendo que sería la cosa más difícil que había hecho, pero era la única manera de reclamar mi vida y encontrar un camino de regreso hacia la luz. Pasaron meses y mi vida se asentó en una rutina monótona pero soportable. Me despertaba temprano, trabajaba largas horas en el diner y regresaba a mi pequeña habitación de motel, exhausto pero aliviado de haber sobrevivido otro día. El miedo a ser descubierto persistía, pero se convirtió en un ruido de fondo, algo con lo que aprendí a vivir. Los residentes del pueblo gradualmente me aceptaron como uno de los suyos, eran amables de una manera casual, preguntando sobre mi día o compartiendo chismes locales, pero respetaban mi privacidad. Mi historia fabricada sobre querer un nuevo comienzo en un lugar tranquilo parecía satisfacer su curiosidad. La amabilidad de los extraños fue un bálsamo para mis nervios desquiciados, y comencé a sentir un tenue sentido de pertenencia. Una noche, mientras cerraba el diner, un coche desconocido se detuvo en el estacionamiento. Miré por la ventana mientras un hombre salía, sus rasgos estaban oscurecidos por la luz tenue. Mi corazón se aceleró, pero me obligué a mantener la calma, probablemente solo era un viajero buscando una comida tardía. El hombre entró en el diner, mirando a su alrededor antes de acercarse al mostrador. Se veía bastante común, de unos 40 años, ligeramente desaliñado y con un aire de agotamiento, pero algo en él hizo sonar alarmas en mi mente. Sonreí y le pregunté si podía ayudarlo. Ordenó un café, y seguí con los movimientos de prepararlo, mis manos temblando levemente. Cuando le llevé la taza, él me lanzó una larga mirada investigadora que me hizo sentir un revuelo en el estómago. No dijo mucho, solo me agradeció y dio un sorbo. Me ocupé de las tareas de cierre, robando miradas hacia él cuando podía. Después de lo que pareció una eternidad, terminó su café y se fue sin decir una palabra.
Observé cómo su coche desaparecía en la noche, una sensación de inquietud asentándose en mí. Me dije que no era nada, solo una reacción paranoica ante una cara desconocida, pero la sensación persistía. Al día siguiente, me encontré en estado de alerta, escrutando a cada cliente y transeúnte. El miedo que había trabajado tan duro para suprimir comenzaba a salir a la superficie, dificultando mi concentración. No podía sacudirme la sensación de que estaba siendo observado. Una semana después, recibí un paquete en el motel, era pequeño y anodino, sin dirección de retorno. Mis manos temblaban mientras lo abría, revelando un solo trozo de papel en su interior. El mensaje era breve pero escalofriante: no hemos olvidado. La pánico se apoderó de mí, me habían encontrado. La frágil paz que había construido se desmoronaba y el viejo terror regresaba con venganza. Sabía que tenía que actuar rápido, quedarme en el pueblo ya no era una opción. Tenía que desaparecer de nuevo, pero esta vez tenía que ser más astuto. Empaqué mis pocas pertenencias rápidamente, dejando atrás cualquier cosa que pudiera atarme al pueblo. Retiré todo el dinero que había ahorrado y dejé una nota para mi empleador, agradeciéndoles por su amabilidad y explicando que tenía que irme por razones personales. Era lo mejor que podía hacer dadas las circunstancias. Tomé un autobús a una ciudad distante, lejos del pequeño pueblo que había sido brevemente mi refugio. Allí comencé el proceso de crear una nueva identidad desde cero. Esta vez fui más cuidadoso, más meticuloso. Cambié mi apariencia, alteré mis modales y adopté un nuevo nombre. El proceso fue agotador y mentalmente extenuante, pero no podía permitirme ningún error. Las personas del Dark Web eran implacables y sabía que no se detendrían hasta encontrarme. Encontré trabajo en una industria diferente, una que requería una interacción social mínima. Era solitario, pero me sentía más seguro. En esta nueva ciudad, me convertí en un fantasma, fundiéndome en el fondo y evitando cualquier atención innecesaria. Mi vida era una serie de pasos cautelosos, cada día un baile cuidadoso para evitar ser detectado. El miedo nunca se fue, pero aprendí a manejarlo, a vivir con él como un compañero constante. Pasaron los años y los recuerdos de mi vida anterior comenzaron a desvanecerse, aunque nunca desaparecieron por completo. Las caras de aquellos a quienes había hecho daño atormentaban mis sueños y la culpa era un peso constante en mis hombros. Pero sobreviví, cada día era una victoria en sí misma. En esta vida de sombras y precaución, encontré una extraña forma de paz. No era la vida que había imaginado para mí, pero era una vida que había aprendido a valorar, los pequeños momentos de seguridad y la fugaz sensación de normalidad. La oscuridad de mi pasado siempre estaba ahí, al acecho, pero había encontrado una manera de seguir adelante. Sabía que la amenaza del Dark Web podría nunca desaparecer por completo, pero había aprendido a navegar por este mundo traicionero. El chico que una vez buscó salvar a su tío a cualquier costo había desaparecido, reemplazado por alguien más duro, más resistente. Mi viaje me había cambiado de manera irrevocable, pero había sobrevivido, por ahora, eso era suficiente. Mi nueva vida en la ciudad era una fachada cuidadosamente construida, diseñada para mantenerme oculto y seguro. Trabajaba en un almacén anodino, clasificando paquetes y cargando camiones. El trabajo era físicamente exigente y monótono, pero proporcionaba la anonimidad que necesitaba. Mis compañeros de trabajo eran lo suficientemente amables, pero mantenía mis interacciones breves y superficiales, sin compartir más de lo necesario. Alquilé un pequeño apartamento miserable en las afueras de la ciudad, lejos de miradas curiosas. El vecindario era duro, pero eso me convenía, la gente aquí tendía a mantener su vida privada. Me convertí en un cliente habitual de una tienda de conveniencia local y de un restaurante cercano, donde pedía la misma comida todos los días. La rutina era mi escudo, cada acción predecible, otra capa de protección contra aquellos que podrían estar buscándome. A pesar de mis precauciones, el miedo nunca se desvanecía por completo. Cada vez que escuchaba pasos detrás de mí o notaba un coche que pasaba demasiado despacio por mi apartamento, mi corazón se aceleraba. Instalé cerraduras adicionales en mi puerta y mantuve un cuchillo escondido bajo mi almohada, por si acaso. El sueño era esquivo, y cuando llegaba, a menudo estaba plagado de pesadillas. Una noche particularmente fría,
estaba en mi apartamento, con la tenue luz de una sola bombilla proyectando largas sombras en las paredes. El viento aullaba afuera, sacudiendo las ventanas. Acababa de terminar un turno tarde en el almacén, mi cuerpo adolorido por el esfuerzo del día. Intentaba relajarme, pero mi mente estaba inquieta, recordando los eventos que me habían llevado hasta aquí. Al mirar por la ventana, perdido en mis pensamientos, noté una figura de pie al otro lado de la calle. Mi pulso se aceleró. La figura era indistinta en la oscuridad, pero parecía estar mirando directamente hacia mi apartamento. Permanecí congelado, mi aliento atorado en la garganta. Tras lo que pareció una eternidad, la figura se alejó, desapareciendo en la noche. Al día siguiente en el trabajo, no podía sacudirme la sensación de estar siendo observado. Cada sombra parecía contener una amenaza, cada extraño, un potencial enemigo. Me forcé a concentrarme en las tareas, pero mi mente estaba en otro lugar. Esa tarde, al caminar a casa, tomé un camino más largo, atravesando callejones y calles laterales para ver si alguien me seguía. Nadie lo hacía, pero la paranoia persistía. De regreso en mi apartamento, revisé las cerraduras de nuevo, mis manos temblando. Sabía que no podía seguir viviendo así, constantemente al borde, constantemente mirando por encima del hombro. Pero no tenía otras opciones. Correr se había vuelto algo natural, pero también era una prisión. Unas semanas después, recibí otro paquete en la tienda de conveniencia donde recogía mi correo. Era pequeño y sin marcas, similar al que había destrozado mi breve periodo de paz en el pequeño pueblo. Mis manos temblaban al abrirlo, revelando un solo trozo de papel en su interior. El mensaje era claro y aterrador: estamos más cerca de lo que piensas. La habitación giró y tuve que sentarme, me habían encontrado de nuevo. A pesar de todas mis precauciones, de todos mis esfuerzos por desaparecer, seguían estando un paso por delante. Sentí una aplastante sensación de desesperación. No había forma de escapar de ellos, no importaba a dónde fuera, siempre me encontrarían. Sabía que tenía que abandonar la ciudad de inmediato, quedarme no era una opción. Reuní mis pocas pertenencias, las empaqué en una mochila y dejé mi apartamento en medio de la noche. Tomé un autobús hacia otra ciudad, evitando cámaras y usando efectivo para pagar mi billete. El viaje fue largo e incómodo, pero estaba demasiado entumecido para importarme. En la nueva ciudad, repetí el proceso de construir una nueva vida, otro trabajo, otro apartamento, otro intento de anonimato. Pero el mensaje del dark web era un recordatorio constante de que siempre estaban observando. El miedo era sofocante, pero no tenía más opción que seguir adelante. Los días se convirtieron en semanas y continué viviendo una vida de rutina cautelosa. Encontré consuelo en pequeñas tareas mundanas: leer un libro, cocinar una comida simple, dar un paseo en un parque tranquilo. Estos momentos de normalidad eran efímeros, pero eran todo lo que tenía. Una tarde, mientras estaba en mi nuevo apartamento, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Era una sola frase: no puedes correr para siempre. Las palabras se sintieron como un puñetazo en el estómago. Habían encontrado mi número, incluso después de haberlo cambiado múltiples veces. Las paredes se cerraban y me sentía como un animal atrapado. Sabía que tenía que tomar una decisión: podía seguir huyendo, seguir viviendo con miedo, o intentar confrontarlos. La idea de enfrentar a las personas que habían controlado mi vida durante tanto tiempo era aterradora, pero también lo era la perspectiva de pasar el resto de mi vida mirando por encima del hombro. Comencé a reunir información, utilizando los pocos recursos que tenía para intentar descubrir quiénes eran estas personas. Era un juego peligroso, pero no me quedaba nada que perder. Contacté a viejos conocidos, busqué en el dark web pistas y fui uniendo fragmentos de información. Poco a poco, comenzó a surgir un cuadro. La organización que me había atrapado era vasta y profundamente enraizada en actividades ilegales. Operaban en las sombras, su alcance se extendía mucho más allá de lo que había imaginado. Pero no eran invencibles, tenían enemigos, vulnerabilidades. Armado con este conocimiento, formulé un plan. Era arriesgado, pero era mi única oportunidad.
Me puse en contacto con un periodista que había escrito extensamente sobre las actividades del Dark Web. Le ofrecí mi historia a cambio de protección. Era una apuesta, pero una que tenía que hacer. El periodista aceptó reunirse conmigo en un lugar público donde me sentía relativamente seguro. Compartí mi historia, proporcionando tanta evidencia como pude sin comprometer mi propia seguridad. El periodista estaba sorprendido pero intrigado, prometiendo investigar más y exponer a la organización. En los días que siguieron, el miedo se intensificó. Sabía que la organización retaliaría si descubrieran lo que había hecho. Tomé todas las precauciones posibles, cambiando de ubicación con frecuencia y evitando patrones que pudieran ser rastreados. El periodista me mantenía informado, su investigación ganando lentamente tracción. Una noche recibí un mensaje del periodista. Habían descubierto evidencia significativa y estaban preparando un informe de investigación. La historia arrojaría luz sobre la organización del Dark Web, revelando sus actividades al mundo. Fue una pequeña victoria, pero se sentía monumental. A medida que la historia se publicaba, sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. La organización vendría tras de mí con una venganza, pero había dado el primer paso hacia la recuperación de mi vida. Los había expuesto y, al hacerlo, les había robado parte de su poder. El futuro era incierto y el peligro aún estaba lejos de desaparecer, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de esperanza. Había luchado y, aunque la batalla estaba lejos de ganarse, ya no era solo una víctima, era una sobreviviente. Y continuaría luchando por mi libertad, sin importar el costo. En las semanas siguientes a la publicación de la investigación, viví con miedo constante, esperando la inevitable represalia. Pero a medida que los días se convertían en meses y luego en años, no sucedió nada. La organización parecía haber desaparecido en las sombras, su poder disminuido por la exposición de sus crímenes. Comencé a reconstruir mi vida, cautelosamente optimista de que finalmente había escapado de su control. Me mudé a una nueva ciudad, cambié de apariencia una vez más y empecé de nuevo con un nombre diferente. Encontré trabajo en un campo muy alejado de mi pasado, rodeado de personas que no sabían nada de mi historia. Con el tiempo, el miedo y la paranoia comenzaron a desvanecerse. Me permití soñar con un futuro libre de las sombras que me habían perseguido durante tanto tiempo. Formé nuevas conexiones, tentativas al principio, pero cada vez más fuertes con el tiempo. Aprendí a confiar de nuevo, a dejar ir la vigilancia constante que había definido mi existencia. Las cicatrices de mi experiencia seguían visibles, recordatorios del precio que había pagado por mi libertad, pero me negué a dejar que me definieran. Había sobrevivido a la oscuridad del Dark Web, emergiendo más fuerte y más resistente de lo que jamás había creído posible. Mientras miraba el horizonte de la ciudad desde mi nuevo apartamento, una sensación de paz me envolvió. El camino había sido largo y doloroso, pero finalmente había encontrado un atisbo de felicidad. Sabía que la amenaza podría resurgir en cualquier momento, pero ya no tenía miedo. Había enfrentado a mis demonios y había emergido victoriosa. El chico que alguna vez buscó comprar órganos en el Dark Web había desaparecido, reemplazado por alguien que había encontrado redención en el lugar más inesperado. Mi historia era un testimonio de la resiliencia, de la fuerza del espíritu humano frente a la oscuridad indescriptible. Al cerrar el capítulo de mi pasado, prometí vivir cada día al máximo, agradecida por la segunda oportunidad que me habían dado. Las sombras ya no tenían poder sobre mí, estaba libre. En los momentos tranquilos de reflexión, a menudo pensaba en los caminos no tomados y en la inocencia perdida. Pero en medio de las cicatrices y los recuerdos, también había una profunda gratitud por los extraños que habían mostrado amabilidad, por la resiliencia que me había llevado a través de todo y por la oportunidad de reescribir mi historia. Sabía que siempre llevaría el peso de mi pasado, pero había aprendido a cargarlo con gracia. Mirando hacia adelante, abracé la incertidumbre del mañana con una nueva esperanza, sabiendo que había sobrevivido a la noche más oscura y había emergido a la luz. Hola, soy Emily. Siempre he sido el tipo de persona que nota las cosas, los pequeños detalles que otros podrían pasar por alto. Tal vez sea porque he pasado tanto tiempo con la nariz metida en libros o tal vez sea solo como estoy hecha.
Crecí en una acogedora casita en las afueras de la ciudad, uno de esos lugares donde todos conocen a todos y no pasa mucho. Mi familia no es particularmente notable, solo un grupo suburbano promedio, mamá, papá, mi hermano mayor Jack y nuestro perro Max, que se cree el rey del vecindario. La vida era bastante normal hasta hace un mes. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a volverse extrañas. Todo comenzó con pequeñas cosas, casi imperceptibles al principio. Mamá se perdió una cena familiar porque tuvo que trabajar hasta tarde. No había nada inusual en eso, excepto que sucedía más a menudo de lo habitual. Papá comenzó a llegar a casa más tarde de lo habitual, luciendo cansado y distraído. No pensé mucho en ello al principio, la gente se ocupa, ¿verdad? Pero luego Jack no se presentó a nuestra noche de cine semanal, siempre le encantaba esa noche. Lo llamé, pero su teléfono fue directo al buzón de voz. Fue entonces cuando un nudo de preocupación comenzó a formarse en mi estómago. A lo largo de las semanas, fue como un desmoronamiento lento. Mamá comenzó a poner excusas sobre turnos extras en el hospital donde trabajaba como enfermera. Papá se volvió más distante, pasando largas horas en su oficina en casa con la puerta cerrada. La habitación de Jack permanecía intacta, sus pertenencias exactamente como las había dejado. Intenté hablar con mamá y papá al respecto, pero desestimaron mis preocupaciones. Todo está bien, Emily, decían con sonrisas forzadas, pero yo podía ver la tensión en sus ojos, la forma en que evitaban mirarse entre sí. Me volví hacia el único otro miembro de la familia que parecía no verse afectado por la extraña atmósfera, Max. Se convirtió en mi constante compañero, siguiéndome de habitación en habitación mientras intentaba juntar las piezas de lo que estaba sucediendo. Su cola moviéndose feliz, ajeno a la creciente inquietud en nuestro hogar. A medida que pasaban los días, no podía deshacerme de la sensación de que algo estaba terriblemente mal. No se trataba solo de mis familiares desaparecidos, era el silencio que pesaba en nuestra casa, roto solo por el tic-tac del viejo reloj de pie en el pasillo. Comencé a llevar un diario, anotando cada ocurrencia extraña, cada mensaje sin respuesta, cada llamada que no se contestaba. Quizás si podía verlo todo en blanco y negro, podría entenderlo. Pero cuanto más escribía, menos sentido tenía todo. No había pistas, ni explicaciones, solo una creciente sensación de terror que se asentaba sobre mí como una espesa niebla. Esta noche, mientras estoy sentada en mi habitación con Max acurrucado a mis pies, no puedo evitar preguntarme qué traerá mañana. ¿Volverá mamá a casa temprano? ¿Papá finalmente se abrirá sobre lo que lo está molestando? ¿O me despertaré para encontrar otro espacio vacío en la mesa del desayuno? No sé qué está pasando, pero sé una cosa con certeza, algo no está bien, y hasta que descubra qué es, no descansaré tranquila. Los días se convirtieron en semanas y el inquietante silencio en nuestro hogar persistía como un secreto no dicho. Me encontraba mirando el reloj con más frecuencia, esperando cualquier signo de normalidad que regresara. Mamá continuaba con sus turnos nocturnos en el hospital, cada noche mezclándose con la siguiente hasta que su ausencia se convirtió en rutina. Sus sonrisas cansadas y abrazos rápidos al apresurarse por la puerta por la mañana se sentían distantes, como ecos de la calidez que solía traer. Papá se retiró aún más en su trabajo, desapareciendo en su oficina en casa durante horas. La tenue luz de su computadora se filtraba por debajo de la puerta hasta altas horas de la noche, a veces, cuando pasaba, captaba fragmentos de conversaciones susurradas por teléfono, palabras que se desvanecían cuando notaba que lo estaba escuchando. La ausencia de Jack se cernía sobre nosotros como una sombra, su habitación permanecía intacta, un santuario congelado en el tiempo. Me encontraba de pie en el umbral, mirando los carteles en sus paredes y la cama ordenada que se había enfriado. Max me empujaba la mano, sus suaves quejidos reflejando mi propio sentido de pérdida. Intenté mantener un sentido de normalidad, la escuela se convirtió en mi santuario, un lugar donde el mundo tenía sentido y donde podía pretender que todo estaba bien. Pero incluso allí, los susurros me seguían. Los amigos preguntaban por Jack, preguntando por qué no había estado alrededor. Hacía excusas, forzaba sonrisas y cambiaba rápidamente de tema. Por la noche, la casa adoptaba una personalidad diferente. Los crujidos de los pisos parecían más fuertes,
las sombras más profundas. Me acostaba despierta escuchando cualquier signo de movimiento, cualquier pista que pudiera explicar dónde había ido mi familia, pero el único sonido era el ritmo constante de mi propia respiración y el zumbido distante del refrigerador. Me acostumbré a la soledad, pero nunca se sintió normal. La vacuidad en nuestro hogar pesaba sobre mí como una piedra, presionando con cada día que pasaba. Me encontraba buscando trazas de ellos, tazas de café medio llenas dejadas en la encimera de la cocina, un suéter olvidado colgado sobre el respaldo de una silla. Una noche, mientras estaba sentada en la mesa de la cocina con un plato de cena frío frente a mí, escuché el familiar tintineo de llaves en la puerta de entrada y mi corazón saltó a mi garganta mientras me giraba, esperando ver la cansada sonrisa de mamá o el encogimiento de hombros apologético de papá. Pero no era ninguno de ellos. En el umbral estaba un extraño, una figura alta e imponente con ojos oscuros que parecían perforar a través de mí. Llevaba un traje impecable que parecía fuera de lugar en nuestro modesto hogar, y su expresión era indescifrable mientras evaluaba la habitación. «Emily», preguntó, su voz baja y medida. Parpadeé, sin saber cómo responder. «¿Quién eres?». Las palabras salieron más agudas de lo que pretendía, teñidas de una mezcla de miedo y desafío. Los labios del hombre se curvaron en una leve sonrisa, pero no alcanzó sus ojos. «Soy el detective Reynolds», dijo, avanzando un poco más en la habitación. «Me gustaría hacerte algunas preguntas sobre tu familia». Mi pulso se aceleró mientras estudiaba su rostro, buscando alguna pista sobre por qué estaba allí. «¿Qué pasa con ellos?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Su mirada se suavizó ligeramente, un atisbo de simpatía parpadeando en sus ojos. «Tus padres y tu hermano han sido reportados como desaparecidos». Las palabras colgaron en el aire, pesadas y ominosas. «Desaparecidos». La verdad que había estado evitando finalmente me confrontó de frente, dejándome aturdida y en estado de incredulidad. El detective Reynolds observó mi reacción cuidadosamente, como si esperara que me desmoronara bajo el peso de sus palabras, pero mantuve su mirada, con la mente llena de preguntas que no encontraba el valor de formular. «¿Tienes alguna idea de dónde podrían estar?», preguntó, su voz rompiendo el silencio que se había asentado entre nosotros. Negué lentamente, la realidad de la situación hundiéndose en mí. «No», logré decir, mi voz apenas audible. Él asintió, como si hubiera esperado esta respuesta. «Está bien, Emily», dijo suavemente. «Vamos a hacer todo lo posible para encontrarlos». Pero su reassurance no ayudó a calmar el nudo de miedo que se había arraigado en mi pecho. A medida que el detective Reynolds continuaba haciendo preguntas, me encontré distrayéndome en la conversación, mis pensamientos consumidos por la ausencia que ahora definía a mi familia. Cuando finalmente se fue, prometiendo mantenerme actualizada sobre cualquier novedad, me hundí en una silla en la mesa de la cocina, el peso del día presionando sobre mí como una pesada manta. Max, con su cálida presencia, me brindó consuelo al acurrucarse contra mi pierna. Miré hacia la oscuridad más allá de la ventana, sintiéndome más sola que nunca. El mundo exterior continuaba girando, ajeno a la agitación dentro de nuestro hogar. Y mientras me sentaba en el silencio, sabía una cosa con certeza: lo que fuera que había llevado a mi familia lejos de mí, estaba decidida a descubrir la verdad. Los días se desdibujaron en una neblina de incertidumbre y preguntas sin respuesta. El detective Reynolds visitaba nuestra casa con más frecuencia, sus preguntas profundizando en los detalles de nuestras vidas. Cada vez, me aferraba a la esperanza de que traería noticias de mamá, papá y Jack, noticias que desvelarían el misterio y los traerían de regreso a mí. Pero los días se convirtieron en semanas, y la búsqueda no arrojó nuevas pistas. Nuestro hogar se sentía más vacío que nunca, una concha hueca de la vida que una vez conocimos. Cada rincón guardaba recuerdos de risas y calidez, ahora reemplazados por un silencio inquietante que resonaba con mi propio sentido de pérdida. Me arrojé a las rutinas, la escuela, las tareas, interminables llamadas telefónicas a amigos y familiares que ofrecían promesas vacías. No comprendían el peso de la incertidumbre que me aplastaba, el dolor constante de no saber si mi familia estaba a salvo. Encontré consuelo en lo familiar,
las páginas desgastadas de libros que me transportaban a mundos lejanos, el rítmico golpeteo de las teclas mientras vertía mis pensamientos en un diario que se desbordaba de preguntas sin respuesta. Max permanecía a mi lado, su presencia un recordatorio silencioso del vínculo que compartíamos. Él sentía mi inquietud, sus suaves empujones y ojos profundos ofrecían consuelo cuando las palabras me fallaban. Una tarde, mientras estaba sentada en los escalones del porche, observando cómo el sol se hundía en el horizonte, una sombra cayó sobre el césped. Miré hacia arriba, esperando ver la figura estoica del detective Reynolds. En su lugar, una mujer se encontraba ante mí, una desconocida con ojos amables y una sonrisa suave. «Emily», dijo suavemente, su voz transmitiendo una calidez que alivió la tensión en mis hombros. Asentí, incierta sobre quién era o por qué estaba allí. «¿Puedo ayudarte?» Mi voz sonó pequeña contra la vasta vacuidad que se extendía entre nosotros. La mujer se acercó lentamente, su mirada firme mientras se sentaba a mi lado en los escalones. «Soy la doctora Harris», dijo, extendiendo una mano. «Trabajo con el departamento de policía. El detective Reynolds me pidió que hablara contigo». Estudié su rostro, buscando cualquier señal de las respuestas que necesitaba desesperadamente sobre mi familia. Las palabras salieron de mí apresuradamente, impregnadas de esperanza y miedo a partes iguales. La doctora Harris asintió, su expresión comprensiva. «Sí, sobre tu familia», dijo suavemente. «Estamos haciendo todo lo posible para encontrarlos, Emily, pero necesitamos tu ayuda». Una oleada de frustración y impotencia me invadió. «No sé nada», admití, el peso de la culpa asentándose como una piedra en mi pecho. «Desearía poder ayudar». La doctora Harris extendió su mano, descansando suavemente sobre mi hombro. «Estás haciendo más de lo que te das cuenta», dijo con ternura. «Solo por estar aquí, compartiendo tus pensamientos y sentimientos, es importante, Emily». Las lágrimas se acumularon en mis ojos, amenazando con desbordarse. «Los extraño», susurré, mi voz temblando con emoción cruda. Ella asintió con comprensión. «Lo sé, y haremos todo lo posible para traértelos de regreso». Sus palabras ofrecieron un atisbo de esperanza en la oscuridad que me había consumido. Por primera vez en semanas, me permití imaginar un futuro en el que nuestro hogar estuviera nuevamente lleno de risas, donde los abrazos de mamá y las historias de papá llenaran el aire. Mientras la doctora Harris continuaba hablando, delineando los pasos que estaban tomando en la investigación, escuché atentamente. Cada detalle, por pequeño que fuera, se sentía como una cuerda de salvamento, un hilo que me conectaba con la verdad que tanto anhelaba. Cuando finalmente se levantó para irse, sentí un impulso de determinación despertar dentro de mí. «Gracias», dije, las palabras llevando una profundidad de gratitud que solo las palabras no podían expresar. La doctora Harris sonrió cálidamente. «Cuídate, Emily», dijo su voz suave mientras se daba la vuelta para marcharse. La observé desaparecer por la calle, las sombras de la tarde alargándose a mi alrededor. Max se sentó a mis pies, su presencia firme anclándome en la realidad de nuestra pérdida compartida. Mientras miraba hacia la luz que se desvanecía, una resolución renovada se asentó en mi interior. No sabía lo que me depararía el futuro, qué desafíos me esperaban en la búsqueda de mi familia, pero una cosa era segura, no descansaría hasta que estuvieran en casa, sanos y salvos. Los días se convirtieron en un monótono ritmo de espera y preguntas. La casa se sentía más vacía con cada hora que pasaba, la ausencia de mi familia un dolor constante en mi pecho. Vagaba por habitaciones llenas de recuerdos que ahora parecían frágiles y efímeros, incapaz de sacudirme la sensación de que estaban a solo un paso de distancia. Me aferré a la rutina como a un salvavidas, despertando con la suave luz filtrándose a través de las cortinas, siguiendo los movimientos del desayuno y la escuela, regresando a la silenciosa soledad que me recibía como a una visitante no deseada. Max seguía siendo mi compañero inquebrantable, su presencia un consuelo silencioso en la soledad que amenazaba con abrumarme. Dábamos largos paseos por calles familiares, la fresca brisa llevando ecos de conversaciones y risas que una vez llenaron nuestro hogar. El detective Reynolds continuaba visitándonos, sus preguntas profundizando en los detalles de nuestras vidas. Yo respondía de manera mecánica, las palabras sabiendo a rancio en mi lengua.
Cada visita traía un destello de esperanza que rápidamente se desvanecía, mientras los días se convertían en semanas sin ninguna noticia. Pasé incontables horas en la habitación de Jack, rodeada de restos de su vida, carteles que empezaban a curvarse por los bordes, estanterías llenas de trofeos y libros que él había dejado atrás. Su ausencia se sentía tangible, un vacío que resonaba a través de las paredes y pasillos de nuestro hogar. Los turnos de mamá en el hospital se alargaban, y sus sonrisas cansadas y abrazos rápidos se convertían en un recuerdo lejano. Me encontraba escuchando el sonido de su llave en la puerta, anhelando la calidez de su presencia que alguna vez llenó nuestro hogar de luz. Papá se refugiaba aún más en su trabajo, su oficina en casa convertida en una fortaleza de silencio y preguntas sin respuesta. El brillo de la pantalla de su computadora se desbordaba por el pasillo hasta bien entrada la noche, proyectando largas sombras que danzaban sobre las paredes como espectros de nuestra incertidumbre compartida. Mantenía una vigilia en la mesa de la cocina cada noche, mirando hacia la oscuridad más allá de la ventana. La noche se alargaba interminablemente, interrumpida solo por el suave zumbido del refrigerador y el ocasional susurro de las hojas afuera. La doctora Harris visitaba ocasionalmente, su presencia un vistazo fugaz al mundo exterior más allá de nuestra realidad destrozada. Hablaba en tonos suaves, ofreciendo garantías que sonaban vacías contra el telón de fondo de nuestra pérdida compartida. Amigos y familiares llamaban, sus voces impregnadas de simpatía y pláticas bien intencionadas. Ofrecían oraciones y promesas de apoyo, pero sus palabras se disolvían en la vacuidad que me envolvía. A medida que las semanas se convertían en meses, me encontraba navegando cada día en una bruma de incredulidad y desesperación. El mundo exterior continuaba girando, ajeno a la turbulencia dentro de nuestro hogar, y mientras recorría el laberinto de preguntas sin respuesta, un pensamiento resonaba en mi mente: no me rendiría a la esperanza. El paso del tiempo parecía deformarse en nuestra casa vacía y silenciosa. Los días se fundían en semanas y semanas en meses, marcados solo por el lento tic-tac del reloj y el suave andar de las patas de Max sobre los pisos de madera. Pasaba horas revisando viejos álbumes de fotos, trazando las líneas de rostros familiares congelados en el tiempo. Cada imagen contenía una historia, un fragmento de una vida que se sentía cada vez más distante y esquiva, la risa contagiosa de mamá capturada en medio de una risa, la sonrisa orgullosa de papá en la graduación de Jack, y la sonrisa traviesa de Jack posando con Max en el patio trasero, todos congelados en momentos que ahora parecían ecos de otra vida. La casa misma parecía contener la respiración, esperando el regreso de las risas y la calidez que alguna vez llenaron sus habitaciones. Pero en su lugar, resonaba con el silencio de preguntas sin respuesta y el peso de temores no expresados. Encontré consuelo en la rutina de la vida diaria, un refugio de la abrumadora incertidumbre que amenazaba con consumirnos. La escuela se convirtió en mi santuario, un lugar donde el mundo tenía sentido y el paso del tiempo se sentía tangible. Me sumergía en mis estudios, aferrándome a la apariencia de normalidad que ofrecía. Las visitas del detective Reynolds se volvieron menos frecuentes, sus preguntas ahora estaban teñidas de un sentido de resignación que reflejaba la mía. Cada encuentro traía una esperanza fugaz que rápidamente se desvanecía a medida que la búsqueda no daba nuevos resultados. La doctora Harris seguía revisando de forma esporádica, su presencia un recordatorio suave de la investigación en curso. Hablaba en tonos medidos, ofreciendo actualizaciones que se sentían como migajas en un vasto desierto de incertidumbre. Las estaciones cambiaron fuera de nuestras ventanas, la primavera floreció en verano, y el verano dio paso a los tonos dorados del otoño. El mundo continuaba girando, ajeno al dolor que roía mi corazón. Vagué por las habitaciones de nuestro hogar, trazando los contornos familiares de los muebles y paredes que habían sido testigos de una vida llena de recuerdos. Cada rincón guardaba rastros de su presencia, una bufanda olvidada sobre una silla, un marcador asomando entre las páginas de un libro dejado abierto en la mesa de café. Por las noches, me acostaba despierta en la oscuridad, escuchando la sinfonía de silencio que envolvía nuestro hogar. Las sombras danzaban sobre las paredes, proyectando imágenes fugaces que acariciaban los bordes de mi conciencia. Max seguía siendo mi compañero constante, su cálida presencia un ancla silenciosa en la tormenta que se desataba dentro de mí. Dábamos largos paseos por el vecindario, el aire fresco de la tarde llevando ecos de conversaciones y risas que parecían susurros lejanos de otra vida.
A medida que los meses avanzaban, la esperanza parpadeaba como una llama frágil en la oscuridad. Me aferraba a ella con fuerza, reacia a rendirme ante la desesperación que amenazaba con consumirme. Y mientras estaba de pie junto a la ventana una noche, observando cómo el sol se hundía en el horizonte, una resolución silenciosa se asentó en mí. No sabía cuándo ni cómo, pero prometí encontrarles, desentrañar el misterio que había desgarrado a nuestra familia y traerlos de regreso a casa, donde pertenecían. Los días se acortaron a medida que el invierno se instalaba sobre nuestro pueblo, lanzando un frío que se filtraba en los huesos de nuestro tranquilo vecindario. La escarcha pintaba patrones delicados en las ventanas, un contraste marcado con la calidez que alguna vez llenó nuestro hogar. Continuaba navegando el laberinto de la incertidumbre, aferrándome a los frágiles hilos de esperanza que me mantenían unida a la búsqueda de mi familia. Las visitas del detective Reynolds se hicieron menos frecuentes, la investigación parecía estancada en una telaraña de callejones sin salida y preguntas sin respuesta. Una noche, mientras estaba sentada en el tenue resplandor de la lámpara de la sala, una notificación apareció en mi teléfono, un mensaje de un número desconocido. La curiosidad y la aprensión se entremezclaron mientras dudaba en abrirlo. El mensaje era breve, críptico, una serie de números y letras que no significaban nada para mí, pero al mirarlo, un escalofrío subió por mi columna. ¿Podría ser esto una pista, una migaja en el vasto desierto de incertidumbre? Escribí una respuesta, mis dedos temblando ligeramente. ¿Quién es? Los minutos se alargaron hasta la eternidad antes de que llegara una respuesta, una sola palabra que me hizo estremecer: Watcher. Watcher. El nombre resonó en mi mente, cargado con un peso que no lograba comprender del todo. Preguntas se agolpaban en mis pensamientos: ¿quién era esta persona? ¿Qué sabía sobre mi familia? Apareció otro mensaje, acompañado de un enlace. Mi corazón latía con fuerza mientras dudaba, sopesando los riesgos frente a la desesperada necesidad de respuestas. Con una profunda respiración, hice clic en el enlace. La pantalla parpadeó, cobrando vida con una cascada de símbolos y textos desconocidos. Navegué por el laberinto de páginas encriptadas, cada clic acercándome al corazón de un mundo del que solo había oído susurros, la Dark Web. Imágenes parpadearon ante mí, mercados de bienes ilícitos, foros llenos de discusiones que enviaban escalofríos por mi columna. Luego, un hilo llamó mi atención, un tema de discusión con un título que heló mi sangre: personas desaparecidas. Hice clic, mi pulso acelerándose mientras escaneaba los mensajes que llenaban la pantalla, solicitudes de información, ofertas de ayuda, cada publicación una súplica desesperada de alguien que buscaba a un ser querido perdido en las sombras de la Dark Web. Desplazándome por páginas de mensajes crípticos, mi mente corría con la realización de que había tropezado con un mundo donde los secretos acechaban en cada sombra. Mientras leía los hilos, surgió un patrón, una red de usuarios intercambiando información, comerciando en susurros y promesas que danzaban al borde de la legalidad. Aparecieron los nombres de personas desaparecidas, cada uno acompañado de una súplica de información que resonaba con el dolor en mi propio corazón. Entonces, apareció un mensaje privado de un usuario cuyo nombre me envió un escalofrío de reconocimiento. Emily, decía. Sé dónde está tu familia. Me quedé mirando la pantalla, la respiración entrecortada. ¿Podría ser real? ¿Podría finalmente haber encontrado una pista en el interminable laberinto de incertidumbre? Sin dudarlo, respondí con una ráfaga de preguntas y demandas de pruebas, mis dedos moviéndose más rápido que mis pensamientos. La respuesta llegó rápidamente, una promesa de información a cambio de un favor, una tarea inocente que parecía demasiado simple, demasiado mundana, para el peso de sus implicaciones. Pero en ese momento, mientras miraba la pantalla iluminada por el suave resplandor del monitor, supe que había cruzado un umbral. El mundo que conocía había cambiado, revelando profundidades ocultas y peligros que acechaban justo debajo de la superficie. Y mientras navegaba por el laberinto de promesas y secretos que se desplegaba ante mí, me di cuenta de que había entrado en un reino donde la línea entre la esperanza y la desesperación se difuminaba, un reino donde la verdad aguardaba, envuelta en sombras y susurros que hablaban de respuestas enterradas en la oscuridad. Las noches se hacían más largas a medida que me sumergía más en el mundo clandestino de la Dark Web.
Era un ámbito donde la anonimidad reinaba suprema, donde las identidades estaban enmascaradas detrás de capas de encriptación y engaño. Navegué a través de mercados virtuales que ofrecían drogas ilícitas, armas, identidades robadas, todo expuesto al mejor postor. Los hilos de las discusiones susurraban conspiraciones y agendas ocultas, cada palabra un vistazo al inframundo de una sociedad que prosperaba en las sombras. Watcher se convirtió en mi guía y confidente, una presencia que se cernía sobre mí como un guardián sombrío. Sus mensajes llegaban a horas extrañas, misivas crípticas que me señalaban nuevas pistas y advertían sobre peligros invisibles que acechaban en la oscuridad. Seguí sus instrucciones meticulosamente, rastreando migajas digitales a través de un laberinto de foros y mensajes encriptados. Cada clic me acercaba más a la verdad, o eso esperaba, mientras ensamblaba fragmentos de información que dibujaban un inquietante cuadro de la desaparición de mi familia. Hilos de conspiración se entrelazaban a mi alrededor, cada teoría más extravagante que la anterior. Algunos hablaban de una organización clandestina que operaba más allá del alcance de las fuerzas del orden, sus tentáculos extendiéndose a cada rincón del mundo. Otros susurraban sobre una figura sombría conocida solo como el Papitir, un titiritero que movía los hilos desde las sombras, orquestando un siniestro juego con vidas como peones. Filtraba el ruido, separando la realidad de la ficción con una meticulosidad nacida de la desesperación. Cada pista, cada indicio, me acercaba al corazón del misterio, y aún así la verdad permanecía esquiva, un espejismo que brillaba en el horizonte, justo fuera de alcance. Los días se difuminaban en noches mientras me sumergía en pantallas llenas de nombres y rostros, cada uno un recordatorio de las vidas entrelazadas en la red de oscuridad que me rodeaba. Max seguía siendo mi compañero constante, su presencia firme un consuelo silencioso en la tormenta que rugía dentro de mí. Las visitas del detective Reynolds se volvieron más infrecuentes, sus preguntas profundizando en el laberinto en el que había tropezado. Ofrecí explicaciones vagas, cuidando de no revelar la magnitud de mi implicación en el oscuro inframundo de la red. Las visitas de la doctora Harris se convirtieron en un salvavidas, un breve respiro de la soledad que amenazaba con consumirme. Hablaba en tonos medidos, ofreciendo reassurances que se sentían como ecos fugaces contra el trasfondo de preguntas sin respuesta y peligros inminentes. Y mientras me encontraba al borde de lo desconocido, sabía que el camino por delante estaba plagado de peligros. La oscuridad que había abrazado en busca de respuestas amenazaba con consumirlo todo, dejándome al borde de un abismo del que no había vuelta atrás. Pero con cada nueva revelación venía una renovada determinación, un empeño por descubrir la verdad sin importar el costo. Porque en algún lugar de las sombras de la Dark Web, las respuestas esperaban, envueltas en secretos y susurros, listas para ser traídas a la luz. Los días se alargaban, cada uno una búsqueda implacable de verdades elusivas y peligros ocultos. Navegué el laberinto digital de la Dark Web con una mezcla de inquietud y determinación, impulsada por un único objetivo: desentrañar el misterio que había desgarrado a mi familia. La guía de Watcher se convirtió en mi brújula en la tormenta de incertidumbre. Sus mensajes llegaban de forma esporádica, cada uno una migaja que me conducía más profundo en el laberinto y las profundidades del inframundo de Internet. Seguí senderos de mensajes encriptados y foros sombríos donde los nombres de usuario parpadeaban como fantasmas en el tenue resplandor de mi pantalla. Hilos de conspiración susurraban sobre tratos nefastos y operaciones clandestinas, tejiendo una tapicería de intriga que se extendía a través de continentes. Mercados emergían como oasis en el desierto digital, ofreciendo bienes y servicios que existían más allá de los límites de la legalidad. Navegué a través de listados de productos prohibidos, drogas, documentos falsos, incluso tráfico humano, todo expuesto para aquellos dispuestos a pagar el precio. Pero en medio del caos y el engaño, buscaba respuestas que me eludían, un nombre, un lugar, cualquier pista que me llevara a mi familia. Hilos de especulación apuntaban en cada dirección, cada uno un camino potencial hacia la verdad o un peligroso callejón sin salida. Los días se convirtieron en semanas mientras perseguía sombras y susurros, la línea entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujaba con cada clic del mouse. Las visitas del detective Reynolds se volvieron más infrecuentes, sus preguntas flotando en el aire, al borde de la sospecha mientras indagaba en las profundidades de mi conocimiento. La presencia de la doctora Harris ofrecía momentos fugaces de consuelo, un recordatorio del mundo más allá del abismo digital que amenazaba con consumirme.
Hablaba en tonos mesurados, su preocupación palpable mientras instaba a la cautela en mi incesante búsqueda. Max seguía siendo mi compañero inquebrantable, su cálida presencia un ancla silenciosa en el turbulento mar de incertidumbre. Caminábamos por senderos familiares en el vecindario, el aire fresco del otoño llevando ecos de conversaciones y risas que parecían recuerdos lejanos. A medida que me adentraba más en el laberinto de secretos y mentiras, sabía que la oscuridad que había abrazado amenazaba con devorarme por completo. Los peligros acechando en las sombras se volvían más palpables con cada revelación, un recordatorio de las altas apuestas en el peligroso juego en el que había entrado sin querer. Pero en medio de la tormenta de engaño y peligro, una chispa de esperanza brillaba, un mensaje, una pista, una promesa de respuestas que aguardaban ser descubiertas. Y con cada día que pasaba, me sentía más decidido a seguir el rastro hasta su final, encontrar a mi familia y traerlos a casa, sin importar el costo. Los días se volvieron más fríos a medida que el invierno se asentaba sobre nuestra ciudad, lanzando una tranquila manta de nieve sobre las calles familiares. Me encontraba en la ventana de nuestro hogar, mirando hacia la noche silenciosa, el resplandor de las luces de la calle proyectando largas sombras sobre el suelo cubierto de nieve. La búsqueda de mi familia me había llevado por caminos que nunca imaginé recorrer, las turbias profundidades de la dark web donde los secretos susurraban y los peligros acechaban en cada esquina. Había sido un viaje lleno de incertidumbre y peligro, donde la línea entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujaba con cada paso. Watcher se había desvanecido en las sombras, su enigmática guía llevándome a callejones sin salida y falsas pistas. El laberinto digital había ofrecido vislumbres de un mundo donde la verdad y el engaño se entrelazaban, donde las identidades estaban enmascaradas tras capas de encriptación y engaño. Las visitas del detective Reynolds se habían vuelto menos frecuentes, sus preguntas flotando en el aire, al borde de la sospecha, mientras indagaba en las profundidades de mi conocimiento. La doctora Harris continuó revisándome, su preocupación palpable mientras instaba a la cautela en mi incesante búsqueda. Y a través de todo esto, Max había permanecido como mi compañero inquebrantable, su cálida presencia un consuelo silencioso en la tormenta que rugía dentro de mí. Caminábamos por senderos familiares en el vecindario, el aire frío del invierno llevando ecos de conversaciones y risas que parecían recuerdos lejanos. Pasaron meses desde la desaparición de mi familia y aún la verdad seguía siendo esquiva, un espejismo que brillaba en el horizonte, justo fuera de alcance. El mundo exterior seguía girando, ajeno a la angustia que atrapaba nuestro hogar, que alguna vez había sido pacífico. Pero en medio de la tranquila soledad del abrazo invernal, una semilla de esperanza había echado raíces, una creencia de que, en algún lugar más allá de las sombras y susurros, las respuestas esperaban. Y mientras me encontraba en la ventana, observando cómo los copos de nieve caían perezosamente al suelo, prometí continuar la búsqueda, seguir el rastro donde quiera que me llevara, hasta encontrar a mi familia y traerlos a casa, donde pertenecían. Porque en el corazón de la oscuridad, en medio de la enmarañada red de secretos y mentiras, la esperanza brillaba como una vela en la noche, un faro de luz guiándome a través de la tormenta. Y mientras el mundo dormía, susurré una promesa a la noche silenciosa, nunca rendirme, nunca claudicar, hasta que encontrara a mi familia.